del aula de debate de la España actual, que en el caso de hoy va a versar sobre el libro de Guzmaro Gómez Bravo, Geografía humana de la represión franquista, del golpe a la guerra de ocupación 1936-1941. Con esta sesión iniciamos el año octavo de la historia del aula de debate. Hemos tenido hasta ahora, por lo tanto, 21 sesiones y por aquí han pasado muchísimos profesores, casi todos, muchos de historia contemporánea, pero también de materias afines, de ciencia política, de derecho, etcétera. Bueno, ya saben ustedes, lo digo para aquellos que no hayan venido alguna vez, que siempre hay alguien, muy brevemente, esta no es una presentación del libro, es una reflexión sobre el libro. En la mayor parte de los casos, al menos la documentación que se le envía, ustedes la pueden haber leído y sabemos que muchos o varios de ustedes han leído también el libro. Consiste en una reflexión crítica sobre el libro, que después de una exposición del autor de unos 25 minutos, los comentaristas críticos utilizan como 10-15 minutos para hablar y dar su parecer sobre el libro, y después se establece un debate entre ellos y con el público. Quiero decir que, como saben ustedes, el aula de debate es un aula muy plural, donde cabe todo lo que cabe en la profesión de historia contemporánea, esos son los límites, y por lo tanto es muy plural. Y quiero decir también que hasta ahora hemos tenido, creo, un público relativo. Bueno, sí, no sé qué ha pasado. Bien, digo que elegimos, el profesor Mariano y yo, que somos los organizadores del aula de debate, elegimos en principio un libro que nos parezca de calidad. Todos los libros que han venido aquí nos han parecido de calidad, pero no hay ningún libro que no pueda ser criticado, comentado, etcétera. Y ese es el objetivo del aula de debate. Quiero agradecer al profesor Guzmaro Gómez Bravo por la atención que ha tenido viniendo desde Madrid a este aula de debate, y también a los dos comentaristas que van a ser, a mi derecha, Octavio Ruiz Manjón, y a mi izquierda Ignacio Verdugo, muy conocido aquí porque fue ya rector de esta universidad. Y nada más, le doy la palabra a mi compañero Mariano Esteban, que hoy le toca a él presentar. Saben que nos intercambiamos, y le doy la palabra para que presente a Guzmaro Gómez Bravo. Nada más. Gracias, Manolo. Gracias, decía Manolo, y buenas tardes a todos. Muchas gracias también a todos los que han venido. Para empezar, al autor del libro, a Guzmaro Gómez Bravo, y así como los profesores Octavio Ruiz Manjón y Ignacio Verdugo, y a todos ustedes que además se han animado a salir de casa en una tarde que invitaba más bien a justamente lo contrario. Muy brevemente, unas palabras sobre quién es el autor de esta obra, de Geografía humana de la represión franquista, del golpe a la guerra de ocupación 1936-1941. Guzmaro Gómez Bravo, que es profesor titular de Historia Contemporánea desde hace unos pocos meses, aunque estaba vinculado a la universidad de la que es profesor titular, que es la Universidad Complutense, desde hace más tiempo. Y también en la actualidad es vicedecano de estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia. Es doctor en Historia por esa misma universidad en el año 2003, hace por tanto 15 años, con una tesis que dirigió el profesor Luis Enrique Otero y que se tituló Crimen y castigo, cárceles, violencia y delito en la España del siglo XIX. De esta tesis se derivó su libro Crimen y castigo, cárceles, delito y violencia en la España del siglo XIX, publicado en el año 2005, aunque Guzmaro orientó pronto su trabajo hacia el siglo XX, en particular al estudio de la represión franquista y de la memoria histórica, junto con su relación con la transición política.
Como el profesor Gómez Bravo es un trabajador infatigable, ha dado a la imprenta en estos años un número, yo diría, casi excepcional de publicaciones, aparte de realizar otros importantes trabajos en la materia, como ejercer la subdirección de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, junto a una persona particularmente querida aquí para nosotros, como fue el profesor Julio Arostegui. Y con esta labor pues, se ha convertido, creo que indiscutiblemente, en uno de los grandes especialistas en la historiografía española en el estudio de la violencia política, ya no solo en este terreno concreto, sino más en general. Es autor de un conjunto de libros de estos últimos años: La redención de penas, la formación del sistema penitenciario franquista, que publicó La Catarata en el año 2007, El exilio interior, cárcel y represión en la España franquista, que publicó Taurus en el 2009. Con Jorge Marco publicó La obra del miedo, violencia y sociedad en la España franquista, 1936-1948, en Península. Y él mismo también publicó en Taurus en el año 2014 la obra Puig Antic, la transición inacabada. También es coordinador de otro conjunto de trabajos: Conflicto y consenso en la transición española, Civilización y barbarie, el totalitarismo y los orígenes de la Europa moderna. En fin, sería perfectamente posible, pero al mismo tiempo indeseable en un contexto como el que nos encontramos, realizar una enumeración muy prolongada de sus muchos trabajos. Termino como empecé, dándole las gracias muy particularmente por su presencia aquí y quedamos a la espera de su intervención. Buenas tardes y, en primer lugar... Ahí tienes. Vale. Pues buenas tardes y, aunque estamos acostumbrados a gritar, pero esto es más civilizado. Quería daros las gracias por estar aquí y en primer lugar, bueno, pues las gracias por la presentación que ha hecho Mariano, que es muy elogiosa, muy agradecido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros en este aula de debate que organiza la Universidad de Salamanca y con dos de los profesores que van a hacer un comentario crítico sobre esta obra, pues mucho mejor. Imaginaos lo que supone para una persona porque su trabajo se ha llevado adelante y se pueda criticar y podamos tener un debate conjunto, que es un poco lo que se recoge este espíritu de la universidad y que creo que tenemos que seguir defendiendo. Entonces, yo intentaré, en primer lugar, deciros para qué sirve este libro, que no es fácil, y más que cómo se ha gestado, algunas cosas que se han intentado con él, y luego, bueno, pues la idea es que podamos tener el debate más flexible que vosotros queráis. Como digo, quiero ser breve, aunque antes comentábamos que cuando se dice eso es cuando vas a ser largo, pero no temáis que no va a ser el caso. Yo, como decía, lo primero, ¿para qué sirve este libro? Pues es un libro de investigación y eso sí que es una tarea ardua, una tarea complicada, que a veces lo más difícil que hay en la investigación es saber transmitir los resultados de la misma, ¿no? Entonces, a veces la mayor parte de las veces nos quedamos solo en la metodología de investigación y no sabemos o somos incapaces de transmitir por los problemas de la metodología, de la escritura, ese tipo de cuestiones que yo creo que por el tipo de fuentes que se han usado aquí, que son fuentes muy personales, cartas de personas, en definitiva todo tipo de retazos de escritura que conservaban las personas que sufrieron este proceso a lo largo de este tiempo y que nos permiten volver allí, ¿no? No es, a diferencia de otros trabajos, que yo mismo también he trabajado esa metodología, pero a diferencia de otros trabajos que tratan de la memoria, es decir, de la percepción de lo que ocurrió después, pues aquí se trabaja con fuentes fundamentalmente de cómo la gente percibió y interiorizó lo que estaba sucediendo en ese momento, in situ. Yo creo que ese quizá sea el valor más importante de las fuentes con las que he trabajado, con independencia de que también hay otras fuentes militares. Pero bueno, en esos dos niveles es donde está el desafío de este trabajo, ¿no? Cómo se planifica y cómo se siente o cómo se interioriza lo que se ha venido a llamar la represión, pero que aquí lo que se quiere situar fundamentalmente es su origen. Como sabéis, para nosotros los historiadores es muy importante situar el origen de las cosas y hasta el año 41 pues, hay una secuencia
más o menos unida de lo que ocurre en este país, que pretende fundamentalmente debatir o discutir algunas visiones tradicionales, sobre todo las que sitúan exclusivamente la violencia en la guerra a lo largo del primer verano, ¿no?, de los 6 primeros meses. Esto evidentemente va cambiando y tiene más profundidad. Fundamentalmente, una vez que fracasa el golpe del 18 de julio, cuyo objetivo es tomar el poder en Madrid, el ejército sublevado lo que realiza es un cambio de estrategia hacia una guerra de desgaste y de ocupación total del territorio, una sistematización de sus procedimientos. En ese procedimiento o en ese cambio de estrategia entramos en lo que se conoce muy pronto en la Segunda Guerra Mundial como guerra moderna, y realmente aquí la población se convierte en un objetivo estratégico de primer orden. Comienza así la represión sistemática. Podemos fecharla en un día, si tuviéramos que hacer una datación, que sería el 6 de diciembre del 36, con una orden reservada del cuartel general de Franco, que seguida de otra serie de órdenes reservadas, es decir, no solo una, sino una serie de órdenes reservadas, donde el cuartel general inicia la transformación y creación de un aparato de información, clasificación, control y gestión de la represión con 2 objetivos: eliminación de las bases sociales del enemigo y, paulatinamente, la consolidación de una dictadura militar. Todo lo cuanto, eso es lo que tenemos en juego entre no solo julio del 36, sino que esto, como sabéis, se planifica bastante antes. Aquí le hemos puesto fecha en torno a las instrucciones reservadas del general Mola, marzo-abril del 36, y esta fase se puede delimitar en octubre-noviembre del 41, cuando se desmoviliza el Servicio de Información y Policía Militar y se trasvasa a la Dirección General de Seguridad, que es el núcleo de este aparato que yo creo que intento describir en el libro. Por lo tanto, ahí quedaría enmarcado esa cronología, y fundamentalmente este trabajo lo que intenta es explicar, como nosotros podemos explicar, ¿no?, con la documentación, documentarlo y entrar en la documentación, entrar en el contexto, es decir, no crear un contexto a priori y luego montar la documentación, sino dentro de la documentación que generaron sus propios protagonistas, reconstruir los contextos. Yo creo que eso también es algo, lo ha hecho en otros historiadores, y es algo donde yo creo que se puede encontrar acercarse a los personajes y a sus distintas motivaciones, y eso enriquece mucho la historia desde abajo. Y por eso digo que sobre todo sirve, o yo he intentado buscar comprender los significados que tuvo la violencia para los que la vivieron, para los afectados. Y lo he hecho a través de algunos casos de los cientos de miles que existieron, en la mayoría sin responsabilidad ni cargo político alguno, y que fueron convertidos en criminales de manera irreversible. Ese sería el cargo mayor cuya cuestión simbólica pues está todavía presente en nuestra sociedad. Planificación por un lado y estigmatización por otro, que, como digo, aún presiden nuestra historia reciente. ¿Tiene alguna cuestión más dentro de la metodología del libro? ¿Por qué esta cronología, ¿no?, que no es la convencional para un trabajo de la guerra o la represión? Pues, como sabéis, comienza, como os acabo de decir, con la ultimación de las instrucciones reservadas del golpe, abril del 36, y se extiende hasta finales del 41 por una serie de cuestiones. La primera es que en este periodo coexiste la fase álgida de la represión y la peor hambruna que sufre el conjunto del territorio español desde finales del siglo XIX. Es hambruna, no es un periodo de hambre o malnutrición, sino hambruna, como puede suceder en Grecia o en otras partes del continente con la Segunda Guerra Mundial. Hay una sobremortalidad debido a la falta de alimentos. Pero fundamentalmente desde el aparato que se ha creado con la movilización o con la sublevación de buena parte del ejército, realmente hasta el año 41 ese aparato no se desmoviliza o no recibe la orden de desmovilización y por tanto no dan por terminada la campaña militar. Por un lado se termina la campaña militar en palabras del propio ejército de ocupación. Por otro lado, sus organismos se desdoblan y tienen continuidad en la dictadura, fundamentalmente a través de la policía política. Y eso es lo que o esa cronología y estos objetivos, pues en definitiva es lo que ha dado de sí o ha formado la estructura del libro en capítulos. En primer lugar, intento hablar de los orígenes de la dictadura
y de los problemas de esa apariencia de legalidad, o los problemas que esa apariencia de legalidad que desde el principio, junto con la colaboración, busca el ejército en la utilización o militarización de civiles en sus filas, y esa apariencia de legalidad que luego llega con la sistemática institucionalización de la posguerra, provoca todavía en nuestros días una serie de problemas que están sobre la mesa, ¿no? Nuestro pasado y nuestra memoria reciente, igual que otros tantos países que han tenido pasados traumáticos y los han resuelto de mejor o peor manera. En un segundo apartado, pues fundamentalmente se trata de observar este desarrollo, la difusión y el impacto de la propia violencia a través del control de los distintos tipos y flujos de información que circulan desde el propio triunfo electoral del Frente Popular en febrero del 36 hasta el golpe y la imposición del estado de guerra en julio del 36, pero que, como sabéis, está activo hasta el año 48. Sin embargo, aquí, en la primera fase, en el segundo capítulo, lo que sí se identifica es una dinámica que llega activa entre marzo, febrero, triunfo del Frente Popular, que ahí hablaríamos de rumores, julio, que ya hablaríamos de la ultimación del golpe, y ahí tenemos que hablar de un tipo de fuente muy distinta, que es la correspondencia reservada, y final de esta fase, primera fase, que sería la puesta en marcha de la auditoría de guerra de ocupación, que, como sabéis, se desarrolla en febrero del 37 ya, con la toma de Málaga. Hasta ahí llegaría la primera fase. A partir de febrero del 37, fundamentalmente lo que vamos a ver, o termina ya la guerra de columnas y termina la guerra donde cada ejército hace, digamos, la guerra a su manera, ¿no? Queipo por un lado, Mola por otro. Ahora lo que vamos a ver de abril del 37, con la unificación de Feti de las Jons, sobre todo, la dirección política y de dirección militar en un solo mando, que es el mando de Franco. Y a partir de ahí sí que se proyecta fundamentalmente la estrategia de reorientación hacia el territorio. Pero eso no lo va a hacer el cuartel general de Franco, lo va a encargar el cuartel general de Franco fundamentalmente hacia los servicios de información. Y ahí vamos a ver un cuerpo especializado y moderno, fundamentalmente dirigido a la captación de la información dentro y detrás de las filas enemigas. Por lo tanto, en tercer lugar, lo que se analiza es ese giro, ¿no? El giro hacia una guerra de ocupación a través de la unificación de los servicios de información con la justicia militar y las delegaciones de orden público local. ¿Qué fuentes se utilizan en este capítulo? Fundamentalmente los interrogatorios, una fuente directa de interrogatorios a personas que desertan, a personas que son a prisioneros de guerra, y interrogatorios que se extienden y se dirigen hacia la población civil, centralizando una información que comienza a ser elaborada y analizada con fines específicamente represivos. Esa experiencia está ya en primavera-verano del 37, que es todo el frente del norte, ¿no? La ocupación del norte, que realmente es donde es una prueba de fuego de los sublevados en el control y en la absorción de grandes contingentes de población, y un desarrollo de esa coordinación, o mejor dicho, la coordinación de ese aparato permite cohesionar su retaguardia al tiempo que promover la deserción masiva en la del enemigo, garantizando, por último, la exigencia de responsabilidades a la población civil. Aquí, en el frente del norte, tenemos una primera anticipación, si queréis, de la posguerra. En cuarto lugar, el libro se centra en la reorientación que provoca ese proceso de largo recorrido, fundamentalmente en la creación del Servicio de Información y Policía Militar, que, como digo, es la pieza fundamental de las redes provinciales de información, base a la vez de la policía política, y también en la descentralización de la propia Administración de Gobernación que fijará la dictadura. O sea, es el aparato político-administrativo fundamental para entender esto desde arriba. El quinto apartado lo intenta ver desde abajo, siguiendo su impacto social a través de los prisioneros de guerra y su extensión a las familias. Y aquí lo que se muestra, y yo creo que quizás lo más importante desde un punto de vista de la historia social, es comprender la ruptura social que se vive in situ, ¿no? En ese momento, que, como digo, es muy importante constatarla en la percepción en ese momento, no en la elaboración posterior, y sobre todo siguiendo las formas de comunicación que usaban y tenían a mano aquellas personas, todo tipo de escritura, en todo tipo de soporte, y eso pues yo creo que es también importante
rescatar, o quizás sea de lo más valioso, ¿no? Rescatar esos testimonios en papel y validarlos como fuentes primarias auténticas. En sexto lugar, la represión, o el sexto capítulo, podemos ver que la represión, por tanto, a estas alturas, aglutinó varias formas de violencia que se sincronizaron a distinto ritmo y no pasaron de un estadio a otro tan claramente como a veces se sostiene. Aquí hay que ver la simultaneidad de aparatos, un sistema que se crea o se diseña para castigar, para reeducar y para vigilar de forma permanente a sus familias. Segregación y voluntad de criminalización que no surgen de la nada. Y aquí pues, tenemos que ir a la reorientación o a los antecedentes intelectuales de todo este aparato, que son los séptimo y octavo capítulos, los últimos, donde se describe ya su proyección hacia sus primeras formas de institucionalización desde febrero del 38. Es decir, ya no es el ejército, aunque lo sigue dirigiendo, sino que ya estamos hablando del primer gobierno de Franco, ya estamos hablando de un Estado que ya tiene reconocimiento internacional. Por tanto, esta es una característica fundamental, ¿no? Que ya ha alcanzado la dirección que decía las instrucciones de Mola, del golpe, ¿no? Alcanzar el Estado para convertir esta situación de hecho en situación de derecho. Y eso es una cuestión a la que tenemos que volver una y otra vez para comprender la presencia, bueno, pues a través de distintos problemas en las sentencias, fundamentalmente el volumen de sentencias y el corazón desde donde se hizo, que fue desde el aparato legal del Estado. En definitiva, esto es lo que nos permite constatar cómo de una forma tan temprana se ha transformado el aparato de guerra en una dictadura y cómo se ha transformado, cómo se interioriza en la mayor parte de la población civil que no tiene responsabilidad ni cargo político elevado y que realmente lo interioriza de una manera que hoy podíamos, o creo que no hay mucho calificativo más allá del miedo, la parálisis o todos aquellos que vosotros queráis. Pero sí que nos sirve para comprender cómo en un momento dado, inicial y final de la guerra, la gente no percibe que tenga ninguna culpa ni tenga por qué huir y tienen posibilidades a lo mejor de haber huido, de haber cruzado los Pirineos en algún momento en la retirada de Cataluña, no tanto luego ya en el final de la guerra en Alicante. Y mucha gente no se va, sino que vuelve porque precisamente piensan que no han cometido, ni que son criminales, ni que han cometido nada contra lo que tengan que ir con ellos, ¿no? Entonces, en esos dos niveles, entre la elevada planificación, la transformación y el desarrollo de la justicia militar y el aparato del Estado, que irá creando una política represiva pero preventiva a la vez, que acabará durando y transformándose a lo largo de 4 décadas. Sobre esa planificación y evolución, por un lado, y por otro lado, sobre la parálisis, la incertidumbre y el miedo, pues se intenta construir un relato, porque nosotros también tenemos que construir relatos que desde luego no es imperfecto, o sea, no es perfecto, es imperfecto. Y nada más, yo no quiero extenderme, quiero que habléis lo que queráis y nada más, daros las gracias de nuevo. Bien, tiene la palabra ahora el profesor Octavio Ruiz Manjón. Normalmente aplaudimos al otro, sí. Bien, buenas noches. Y quiero empezar agradeciendo a mis colegas Manolo Redera y Mariano Esteban la oportunidad de venir a Salamanca. Calculando por lo bajo, yo creo que llevamos unos 30 años compartiendo proyectos históricos y por lo tanto eso lo hace especialmente agradable. Y también lo hace agradable porque estaba yo pensando ahora que realmente buena parte del trabajo de investigación histórica que yo he hecho a lo largo de mi carrera profesional arranca de Salamanca, creo que, aunque son fechas que pueden dar un poco de escalofríos, yo creo que aparecí por el archivo de Salamanca en 1969 y desde entonces pues de allí proceden pues mis investigaciones sobre el Partido Radical y sobre Fernando de los Ríos. Y por otra parte, pues ellos me invitaron a venir a criticar el libro de Guzmán y me dijeron que además que no venía a alabarlo, sino a ser posible a darle caña. Digo,
qué cosa más agradable se puede hacer un 28 de noviembre en España que hablar sobre el libro de un colega, de un compañero de tantos años en la facultad como es Guzmán Gómez Bravo, y por otra parte un libro tan sugerente como el que ahora nos ha presentado. Él se dedica a la represión, se dedica a los hombres malos. Yo hace unos meses publiqué, bueno, no, ya hace un año largo, que publiqué un libro sobre hombres buenos. Y realmente es que la guerra civil tiene de todo, tiene esa combinación incluso de hombres buenos, de hombres malos y de hombres malos que se convirtieron en buenos y de buenos que se convirtieron en malos, porque realmente la guerra crea un clima moral agobiante. Y en ese sentido yo creo que, al margen de que la orientación sea distinta, yo creo que tenemos muchos puntos en común y muchas coincidencias en nuestra investigación. Quería también recordar brevemente, hace unos días estaba yo fuera de España hablando con una persona que, por decirlo en pocas palabras, era una persona de derechas, de una persona de familia de derechas, y salió la cuestión de la guerra civil y de la represión. Yo le di las cifras que en cierto modo son ya cifras indiscutibles de la represión en un bando y de la represión en otro. Más o menos las cifras relativamente indiscutibles es que la represión en el bando republicano, las víctimas que se causaron, estuvieron en torno a los 100.000, que en el bando franquista o en el bando sublevado estuvieron en torno a 150.000 y que habría que añadir unas 50.000 más en el periodo posterior. Bueno, esta persona, digo, era de derechas, se mostró muy extrañada de lo que yo le estaba comentando, porque tenía les sorprendió que, digamos, que en esa estadística las cifras se decantaran en el sentido de que hubo más violencia en el sector de los sublevados. Y lo que me dijo ella es, pues no lo creo. Y yo le dije, mira, no es cuestión de creer, es cuestión de saber. Y estas cosas se han investigado. ¿Y quién lo ha investigado? Digo, pues historiadores. No era una persona a la que yo le tuviera que decir Stanley Payne o Julio Ruiz o Francisco Espinosa. No sabía quién era. Pero puso una cara como dice, historiadores. Con lo cual la conversación se acabó. No podía ir más allá de allí. O sea, ahí era un momento en el que ahí tenía que acabar la conversación. Era una llamada de atención a que quizá los historiadores por sí no nos hemos ganado un crédito excesivo en estas cuestiones relativas a la represión. Bien, en relación, yo creo que en ese sentido es que quizás los historiadores tenemos que insistir y quizás poner mucho esmero en algunos aspectos de nuestro trabajo histórico. Yo diría que, por ejemplo, y lo he hecho en falta a veces en la investigación, es que debemos tener un esfuerzo muy grande por la precisión, por la erudición. La erudición siempre es insuficiente. Tenemos que tratar de agotar los datos y extremar al máximo los datos que proporcionamos y abandonar muchas veces los adjetivos vagos como muchos, varios, en donde no hay realmente una clara determinación. Yo, por ejemplo, se manejan a veces datos que se dan como sobreentendidos y no están tan claros. Yo creo que, Guzmán, tú incurres un poco en eso. Por ejemplo, tú hablas del apoyo total del ejército a la sublevación. Vamos a ver, de los 8 generales de división que hay en España el 18 de julio de 1936, solo 2 se sublevan. Y en las estadísticas, y en esto convino la investigación de un Cardona o de personas que han hecho historia militar, en el generalato y en el Estado Mayor
también la cifra estuvo en torno al 50%. Donde hubo realmente un mayor apoyo a la sublevación en las filas militares fue en el campo de los jefes y oficiales. De tal manera que hay que distinguir y que hay que hacer un análisis mucho más matizado y en ese sentido de lo que a veces se estila. Yo también animaría a los historiadores, quizá desde la perspectiva ya de que soy un historiador veterano, a la mesura en el uso de las palabras. Yo creo que palabras como mass killing, o sea, matanzas masivas, genocidio, son palabras demasiado fuertes y que quizás distorsionan la realidad. Hay un historiador muy conocido, súper conocido, que no ha tenido inconveniente en utilizar la palabra holocausto para hablar de la guerra civil. Bueno, yo creo que holocausto es una palabra muy seria y muy importante para utilizarla indiscriminadamente. Incluso esa persona no solo ha hecho eso, lo de holocausto, sino que en la versión inglesa o la versión que se ha vendido en Estados Unidos ha utilizado la palabra holocausto e inquisición. Sabe perfectamente que la Inquisición quedó suprimida en España en 1823. Por lo tanto, hablar de la guerra civil utilizando la palabra Inquisición no me parece juego limpio. No lo has hecho tú, está claro. Pero estoy en la línea esa de exigir mesura, medida en las palabras, contención en las palabras, porque nos podemos desbordar. Tú quizá te desbordas un poco, Guzmán, cuando hablas en este mundo de los presos, hablas de 1 millón de presos. Bueno, a mí me pasa lo que a esta amiga que tenía fuera de España, que no me lo creo, ese asunto del millón. Bueno, hay una cierta fascinación por 1 millón, o sea, los políticos, los periodistas, todos quieren poner a 1 millón de personas en la calle. 1 millón de personas son muchas personas. Entonces, sabemos que esa palabra del millón se ha utilizado con referencia a la guerra civil, la utilizó Gironella en el millón de muertos, pero claro, el millón de muertos no es verdad. Y el millón de muertos de Gironella procedía, como sabemos, de estudios demográficos en donde se contabilizaban las bajas y las faltas de nacimiento. Y de ahí se construyó esa imagen del millón contra la cual los historiadores hemos perdido la batalla definitivamente. Yo creo que todavía se sigue hablando del millón de muertos, cuando estamos manejando cifras mucho más bajas. No digo que no sean importantes, pero sí digo que son mucho más bajas y en ese sentido, pues yo creo que hay que tener esa es mi llamada a la mesura y a la contención. Y después Guzmán ha hecho un trabajo sobre casos particulares. Yo he hecho, mis hombres buenos están hechos sobre casos particulares. Pero eso en algún momento eso se ha llamado la microhistoria. Y la microhistoria significa que de casos particulares se pueden sacar reglas generales y se pueden extraer explicaciones globales. Bueno, tenemos que estar siempre muy atentos, quienes trabajamos sobre casos particulares que son extraordinariamente emotivos y extraordinariamente significativos, tenemos que estar muy atentos a las comparaciones, a las series, a la forma de analizar los fenómenos, porque probablemente esas grandes cifras nunca se dan en un momento dado de una forma completa. Volviendo al tema del millón, pues ¿pudo haber 1 millón de personas en prisiones? Sí, pero hay que ir también a la cronología, a las diferentes situaciones penales, a condenas a muerte que se transformaron en condenas a 30 años, condenas de 30 años que pasaron a condenas de 12 años. Y entonces esa población penal a lo mejor nos permitiría un cierto mayor matiz.
Y después, bueno, animarnos al debate historiográfico entre los historiadores. Ahora mismo circula por ahí el adjetivo revisionista. Y a veces, cuando a una persona se le califica de revisionista, se le ha enseñado la tarjeta roja. Ya no está en juego. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a entendernos, tenemos que acostumbrarnos a utilizar las opiniones de personas que son distantes. Yo he echado en falta, por ejemplo, la referencia al libro de la justicia de Franco, de Julius Ruiz, en el libro, porque yo creo que por la vía de sacarnos tarjeta roja mutuamente vamos a avanzar muy poco los historiadores. Y estoy seguro que me he pasado ya de los 15 minutos. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el profesor Ignacio Verdugo. Y en primer lugar, muchas gracias por la audacia que ha tenido el Departamento de Historia Contemporánea en invitar a un no historiador. Entonces puede que cometa groseros errores, ¿no? Pero espero que no. Y desde luego yo quiero empezar, no sé si eso es crítica o no, dándole enhorabuena al autor del libro, porque en mi opinión es un libro profundamente sugerente. Es decir, indudablemente pone muchos temas a lo largo de todas sus páginas que pueden ser ampliados o que pueden ser completados o cuestionados incluso. Pero es una visión distinta, y él lo ha expuesto y se ha puesto en relieve ya, al análisis habitual de la represión. Es la represión vista desde abajo, ¿no? Desde los que la han padecido, de los que la sufrieron. Y además con algo que me parece importante y que yo deduzco de lo que se ha calificado por Octavio como la microhistoria, ¿no? Que es también los efectos sobre el propio entorno de aquel que padece la represión y sobre el medio en el que está y lo que se produce. Claro, ¿qué he hecho en falta ahí? Hombre, evidentemente la sociedad se implica, o sus enemigos sociales, los de su pueblo. Es decir, en muchos casos son, y lo diré luego más en concreto, quien le denuncia o quien pone en marcha el aparato represivo no es la judicatura militar, sino que es un enemigo del pueblo o lo que fuere. Es decir, un vecino con el que tiene algún problema ideológico o de otra naturaleza. Pero sí me he hecho en falta algo que es importante, y aquí probablemente más decirlo, es el apoyo de los intelectuales. El apoyo de los intelectuales a esa represión. Menciono algo. Se menciona en nota a pie de página y en texto a Ferrer Sama, catedrático de Derecho Penal, y que, pasado el tiempo, fue el abogado de Ruiz Jarabo, del último ejecutado por la justicia ordinaria, y que, bueno, está implicado activamente y condecorado, etc. Guas también se menciona, de procesal, pero falta un montón. Falta, bueno, pues Sánchez Tejerina, por ejemplo, ¿no? Que reforzó la idea de la legitimidad del golpe. Tiene su discurso, oración, se decía entonces, de apertura de curso el año 40-41 sobre la legítima defensa, pero la legítima defensa aplicada al golpe militar. Yo creo que es algo que no se puede o no se debe saltar. Y además, a veces, esos intelectuales colaboran directamente en otras manifestaciones de la represión, porque el libro, y me parece significativo, lo que está construido sobre las formas más duras de la represión, sobre casos donde hay pena capital, como en el 70% de los casos analizados, y solo en algunos aparece, bueno, pues una pena de prisión más o menos larga. Pero estas son los casos más graves, fundamentalmente. Pero hay otras muchas manifestaciones de esa represión que debo también decirla, es decir, de alguna manera al rector, y que se implica en esa represión un marco social, no igual que me ha mencionado ahí, sus compañeros de claustro. Es decir, al rector Unamuno se le cesa en virtud de se pone en marcha el proceso de cese como rector aquí, entre otras cosas, por un acuerdo del Consejo de Gobierno, de la Junta Rectora, o como se llamara entonces, donde se le comunica que no participa de los principios que inspiran el golpe en aquel momento ya en marcha. Bueno, ahí está. Es decir, esos señores
vuestros compañeros de claustro colaboraron en la represión, sin duda. Es decir, no es, sobre todo en esa primera fase que analizas, en la primera fase que es donde todavía no está estructurado ese de información, todavía cada uno hace la guerra por su cuenta, permíteme la expresión. Pero ahí sí que la microhistoria da una referencia a algo que a los de Salamanca por lo menos nos interesa, ¿no? Es decir, en la microhistoria de la represión sobre Ávila y Llana, me parece que se llama, que es un odontólogo de Ávila, que es el que pone en marcha la agrupación socialista en el año 1911 en Ávila, pero está retirado. Acaba siendo ejecutado porque le acusan por una demanda que hay social, acaba siendo sacado de la cárcel, no ejecutado a través de un proceso. Pero en las cartas menciona en la primera de ellas a Dorado. Dorado era el hijo de Dorado Montero, que es ejecutado, es paseado en Ávila, era médico y es una referencia directa, ¿no?, sobre el mismo. Eso no es para ponerlo, o a lo mejor sí ponerlo a nota a pie de página, pero sí aquí puede tener una repercusión. Sí me interesa mucho la búsqueda de legitimación. La búsqueda de legitimación porque es un rasgo de todas las dictaduras. Todas las dictaduras tienen que buscar algún tipo de razón que justifique el golpe o que justifique su actuación o su continuidad como tal. Y ahí, además, por una consecuencia directa en lo que se va a aplicar después, en lo que se va a aplicar por los tribunales militares, que van a ser rebeldes los que no se rebelaron. Si se va a aplicar el Código de Justicia Militar, castigándoles por adhesión a la rebelión, por colaboración a la rebelión, por diversas formas referidas al delito de rebelión, que es justamente lo que no hacen aquellos a los que se les aplica. ¿Qué legitimación buscan? No ya, por un lado, la jurídica, porque la jurídica va a estar luego en normas que se van a dictar prácticamente desde el bando de declaración de guerra, pero después, sobre todo en la segunda fase, cuando se produce el decreto de unificación, y estoy de acuerdo contigo de que es una pieza clave en toda la estructura represiva que se pone en marcha entonces, pero ahí ya busco otras legitimaciones de todo tipo, y la legitimación social también. Inclusive vendiendo, en el propio libro hace referencia a algo que es clave, la actuación sobre la población que está en la zona republicana, de demostrar lo bien que se vive en el otro lado y el hambre que pasan ustedes. Busca algún tipo de legitimación de la que, de reiterada manera, la España de Franco, ¿no? Y bueno, eso creo que hay una línea para desarrollar. Sí, creo que es clave algo que se pone en marcha a partir de la segunda fase, que es lo que yo llamaría la metodología del conquistador. No sé si con Inquisición o sin ella, pero la metodología del conquistador, que es la que se aplicó por otro lado cuando se conquistó América, que es primero a los que se oponen me les cargo y a los otros intento convertir. Porque hay una línea de intentarles convertir a algo que va a aparecer como los dos rasgos claves de la represión, en mi opinión. Y que yo casi le hubiera dedicado un capítulo expreso, que es, por un lado, la parte militar, que sí es una regla que siempre subrayas, que es que la represión tiene tanto el aparato de organización de la represión o de captar información como la materialización de los juicios, es la jurisdicción militar, pero no solo eso, también está el factor religioso. Y el factor religioso se va a proyectar sobre todo en el tema carcelario, por ejemplo. Si usted se convierte, o si usted dice que se convierte, o cumple con sus deberes religiosos, va a tener mayores facilidades de que se le acorte la pena o lo que fuere. No sé, el papel de la Iglesia, yo creo, merecería, en mi opinión al menos, un mayor desarrollo. Recuerda además algo que me parece importante. En el epílogo te refieres a una cita de Azaña que me parece muy acertada, ¿no?, que dice que lo que se avecina no va a ser un régimen fascista, sino una dictadura militar y eclesiástica de carácter tradicional. Y tiene razón. Entonces, y yo creo que son pruebas, a lo mejor hubiera empezado por ahí, es decir, porque es lo que quiero demostrar después o lo que voy a demostrar después. La segunda parte. En la segunda parte hay un tipo que a mí leerlo me atrajo muchísimo, y te lo he comentado antes, que es el coronel Hungría, ¿no?, que es un personaje, bueno, como es el jefe de los espías o el jefe de información, pues se sabe poco, por lo menos los que no estamos metidos en el mundo vuestro de la historia contemporánea sabemos poco, pero es el que organiza todo el aparato de información. Y es un militar no formado en las trincheras de África, aunque estuviera en Marruecos, sino en lo que va a ser después internacionalizado, es decir, se forma en Francia y le ayudan a estructurar
genera toda la estructura de la represión, de la captación de información. Y eso, para mí, no historiador, me parece clave, leyéndolo como lector que se interesa en el tema, una pieza clave en todo lo que pasa después. Es clave la información, qué información quiero y cómo quiero. Me parece valioso todo lo que hace sobre todo lo referido a los formularios de interrogatorio y a agruparlos ya según a quién tengo que interrogar. Si tengo que interrogar a uno que se ha cruzado, ha desertado de las filas republicanas con fusil y todo, entonces tiene trato de captar información solo sobre tema militar, y luego una segunda parte que es aquellos ya prisioneros, donde ya me importa más información que va generándose, cambiando según pasas de una fase a otra, y es correcta la estructura, al menos en mi opinión, de fases que utilizas. ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí en esa primera parte? Hombre, yo lo de la erudición que ha mencionado Octavio parece que es importante, ¿no? Es decir, yo lo que veo que faltan son herramientas jurídicas o referencias jurídicas. Probablemente dirás, bueno, por la primera parte lo que se caracterizaba es porque no se aplicaba el derecho. Pues claro, si le paseaban o tal, lo que se convertían en hechos delictivos de Pero bueno, paralelamente sí es importante que el 5 de julio de 1938 se reintroduce la pena de muerte en el Código Penal ordinario. Pero no importa tanto por el hecho, porque eso no se va a aplicar al tema que estamos utilizando, sino porque la fundamentación que yo creo que se atribuye a Nacoyo Calón, también vinculado aquí, dice: seriedad es una pena que refleja la seriedad de un Estado fuerte y justiciero. Enlace sobre el Estado fuerte y justiciero con lo que analizas después cuando hablas de la Iglesia y depende del pulgar en lo que es los fines que debe tener la pena, los fines que en su opinión debe tener la pena. Bueno, volveré sobre ello en un determinado momento. Sí me importa un tema a desarrollar desde el punto de vista penal, es que se castiga no hechos sino tipos de autor. Es decir, en penal, y no lo abordas, pero en penal tú puedes castigar, el Código Penal describe conductas, pero aquí lo que se reprime son tipos de autor. Algo que tú solo apuntas, pero que desarrollaría más. Se castiga al otro, al que es rojo, al que es ha votado tal partido, pero no por el hecho de votar, sino porque es miembro de UGT o miembro de un sindicato, lo que fuere. Eso son el derecho penal de autor, es un derecho penal típico de estados totalitarios. Y eso, bueno, hay una vía ahí a desarrollar. Igual que me parece muy interesante, y también para poderlo abarcar más, todo el tema de la información retrospectiva. Lo que pone referente el comandante Ortoneda, donde dice cómo hay que estimular la delación. Es decir, cómo eso incide en un marco global, cómo incide como un instrumento de crear, el decir que el otro es un delincuente, que el que era un adversario político antes del 36 no es un señor que vote o que sea miembro de otro partido, sino que es un delincuente común. Es decir, lo identifica. Y eso lo subrayas, y yo creo que es importante, porque volvemos a lo mismo. Lo que estoy haciendo ahí son tipos de autor, no tipos de hecho. Porque tiene un montón de cosas, ¿no? Claro, yo lo comentaba antes a Mariano, que por un tema personal, yo me acuerdo de haber hablado hace mucho tiempo, yo no tan mayor como él, pero casi, de hablar de los años del hambre. Eso en algún medio rural, gente que ya ha muerto decía, no, porque no sabes tú cómo eran los años del hambre. Los años del hambre pesan como una losa sobre todo el tema de crear un ambiente de que hay que salir de ahí o favorecer la represión de alguna manera. A mí me ha parecido muy, muy, muy atractivo, y te pediría que lo desarrollaras más porque es clave el capítulo que llamas la edad de la inocencia. A lo mejor no sé, no porque yo sea inocente, sino porque afecta a sentimientos sobre todo. Y sobre todo porque afecta a una fase, es volver a la fase anterior. Es decir, yo creo que no conecta suficientemente esa fase última con la fase primera, porque es volver de alguna forma al principio, es decir, ya estoy mirando al pasado y además ahora denuncio. Y no es que fulanito y la denuncia que se potencia desde los servicios estructurados va a acabar en muchos casos en ejecuciones.
Y los ejemplos que utilizas ahí de los hermanos Herrero o de Bernabé de la Cruz son en sentido. Y a mí me parece absolutamente revelador de todo esto, y es algo que yo ampliaría. Cuando Bernabé de la Cruz escribe, dice, no moría por la guerra, sino por las cosas del pueblo. Los temas de mi pueblo, las discusiones que ha habido ahí, pero no por el hecho de la guerra. Es decir, ya no se mira, no están vinculados la represión directamente a lo que pasa del 36 al 39, sino a comportamientos anteriores. Y eso va a tener una repercusión en algo que yo he hecho en falta. Yo he hecho en falta el que no trabaje sobre la ley de responsabilidades políticas, sobre la ley de represión de masonería y comunismo. Son 39 y 40. Y son herramientas de represión pura y dura. Es decir, claro, trabajas con la represión más pero si alguien pierde su plaza de maestro o de catedrático de universidad o de lo que fuere, o de funcionario en general, y bueno, por sus ideas, aquí hay ejemplos de todo tipo. Es decir, si en el archivo de la universidad podéis ver el expediente de del profesor Portillo, que él era un profesor asistente de Derecho Civil, y el padre de Michael Portillo, y que, bueno, yo siendo rector, le entregué a Michael Portillo una copia del expediente de su padre. ¿Y por qué le sancionan? Pues hijo, no lo tengo muy claro. Es decir, le castigan por el pasado y por ser de izquierda republicana y por haber sido Inglaterra. Es esa otra represión, la represión menor que no es menor, porque es la que queda sentada al final. Es la represión de Antonio Neca, que ha analizado el profesor Infante. Es decir, bueno, usted que va a trabajar en una cantera y luego tiene que recuperar la cátedra, empezar otra vez. Bueno, y la ley de masonería con demás fijaros, son hechos que donde se aplican retroactivamente sanciones. Es decir, valores que ahora podemos entender como muy asentados en nuestro ordenamiento jurídico, faltaría más constitucionalmente recogidos. Aquí era el objetivo de la ley que se promulgaba, no era mirar al futuro, era mirar al pasado. Es decir, era un elemento de represión puro y duro. Es decir, por lo que habías hecho cuando se podía hacer. Entonces, eso yo creo que es una línea de intervención que yo haría más. Y voy acabando. Tema de prisiones. Se ha mencionado antes. Hombre, yo no sé si había 1 millón, pero había 256 edificios numerados que eran prisiones. Ahí cabe mucha gente. Es así. Pero sobre todo por algo es importante. O sea, hay una institución que llega hasta el año 95, la legislación penal española, que es la redención de penas por el trabajo. Y la redención de penas por el trabajo, bueno, pues se emplea en obra pública. En aquel momento era, si usted trabaja haciendo carreteras, pues le va a reducir la pena a la mitad para empezar a hablar. Y es un poco también por el gran volumen de población penitenciaria que tenías, que había que aligerarlo de alguna manera. Sí, pero eso por un lado, ahí está. Luego los muertos en prisión. Hombre, el tema culto ahí, Besteiro muere en prisión, Miguel Hernández muere en prisión, una referencia a algunos. No es que su vida valiera más que la de cualquier preso anónimo, pero sí es una referencia de la propia incidencia de quien está ahí. Y vuelvo a la Iglesia. No es que yo sea anticlerical, no sé eso. Play Daniel escribe un libro que es El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España. Entonces, yo no lo sabía, lo he aprendido aquí. Pero claro, lo que te indica también es, sobre todo con lo que viene después y lo explicas, es cómo lo desarrollado luego por el jesuita Pérez del Pulgar, bueno, es una estructura clave para el poder luego el dar contenido a algo que dice, mire usted, primero tiene que arrepentirse y luego cumplir una penitencia. Es decir, lo que es la estructura clásica de la Iglesia, del perdón de tus pecados, se va a aplicar de alguna forma también a la política penitenciaria. Acompañada de trabajar, pues es la penitencia que te pongo. Es decir, que eso yo creo ese camino da bastante para hablar. Y concluyo con una anécdota y una reflexión. Una anécdota que era, yo recuerdo de esas formas de la represión, que es
tiene muchas manifestaciones. Hay una de derecho civil. Yo recuerdo cuando yo estudiaba Derecho Civil, parte general hace un montón de tiempo, hay una parte que es la referida al registro civil, donde pones el nombre. Y había problemas graves vinculados a la represión en los primeros años de la posguerra por los nombres que algunos hijos de anarquistas o de personas de izquierda tenían. Y venía Castán, ponía nota a pie de página, recuerdo, un caso en Peñafiel, de un señor que se apellidaba de Dios, de apellido, pero de nombre había puesto sus padres Lenin. Llamándose Lenin de Dios, su futuro era complejo, por lo menos, ¿no? Entonces, contaba el expediente que tuvo que poner en marcha el señor para poder cambiar de nombre. ¿Qué tenía que hacer? Porque era un caso, ponía de nombre contra el orden público. Es decir, bueno, no sé si ahora irían por ahí, pero desde luego provocaba algo, por lo menos, aquel nombre. Es decir, yo creo que esa parte ahí está. Pero yo, en cambio, lo que sí te quiero subrayar es el valor tremendamente positivo que para mí he tenido y la oportunidad que me ha dado leer este libro. Es muy importante porque a veces nosotros, y hablo desde el punto de vista del derecho penal, nos quedamos en las normas. Y yo a veces les digo a mis alumnos, el derecho penal que nosotros explicamos parece que acaba en las puertas de la cárcel. Pues no me interesa. Y eso es una autocrítica que yo debo de hacerlo. Igual que para un historiador algo que es importante, que los hechos por ser negados no han dejado de producirse. Si me dicen, no, mire usted que solo había 4, no, había 200, da igual. No da igual, el hecho se ha producido. Y aquí hay algo pendiente de hace un montón de tiempo, que es lo que se llama la justicia transicional. Es decir, que en contra de ella juega el paso del tiempo, sin duda. Pero los hechos se han producido. Y la información o el derecho a que los familiares tengan acceso a los restos de sus próximos, yo creo que es algo pendiente para poder asentar en verdad, jurídicamente y políticamente, un Estado que cree efectivamente en las libertades, no solo formalmente. Eso es todo. Gracias. Bueno, el profesor Guzmaro contestará a las opciones que se le han hecho y después iniciamos un debate también con el público. Bueno, pues muchas gracias a los dos por, yo creo que está más que justificada la calidad de las intervenciones que hemos tenido y la dificultad que tengo para responder a algunas cuestiones, pero sobre todo yo me hago la reflexión sobre la importancia de una de las cosas que tú has dicho y que también se aprende siempre que uno sale un poco de su zona de confort, o como se diga eso, ¿no? Y eso está, por eso está justificado esto y por eso es estupendo. Que es que realmente sí que ponemos etiquetas y nos ponemos en contra de los otros, aunque sea de manera consciente o inconsciente. Y eso realmente, pues yo sí creo que hoy, si tuviera que reescribir alguna de las cosas, o si puedo reescribirlas, pues algunas sí que se deberían matizar, ¿no? En cuanto a la incorporación de otros puntos de vista, defendiendo lo que tú defiendes, ¿no? Pero incorporando otros puntos de vista y sobre todo incorporándolos de manera de debatir, ¿no? Porque aquí sí que somos muchos de vetar, incorporar al 100% o... No llegamos realmente a discutir y yo creo que con eso sí que me quedo con la mayor parte de las cuestiones que habéis planteado, que realmente, bueno, pues muchos de los enfoques que a nosotros nos faltan a la hora de ver un fenómeno que marca buena parte de nuestra historia y sobre lo que hay muchos enfoques y perspectivas, ¿no? Entonces eso yo creo que hace falta todavía, pues citando de nuevo a Azaña, que dijo que hacían falta 100 años para que empezásemos a comprender las causas de la guerra, pues creo que, no sé si quizá hagan falta algunos más. Pero bueno, creo que vamos en el buen camino si conseguimos profesionalizarlo, que eso es algo muy importante, ¿no?, a la hora de hacer nuestro trabajo. Y realmente creo que también, como comentabas, Octavio, pues sí que nosotros, yo sí que he hablado de hombres malos, claro, porque no está hecho... El problema que quiere transmitir este libro no es que está hecho desde la maldad, sino que esta gente, todos ellos son personas absolutamente arraigadas en su entorno
y que actúan con el parámetro de la bondad, o sea, con el parámetro de que están haciendo lo que tienen que hacer. Por lo tanto, nosotros lo que intervenimos también intentamos reconstruir son lógicas, distintas lógicas internas que tiene el funcionamiento de la violencia. Yo creo que durante mucho tiempo hemos interpretado la guerra de una manera aislada y la posguerra como una consecuencia posterior, y hay que empezar a ver que la posguerra está en la guerra, que esto va más hacia atrás, que está un poquito desde el punto de vista cronológico antes, y como bien habéis dicho los dos, pues tiene una serie de secuencias, ¿no? Una serie de secuencias cronológicas que van cambiando de fases que tienen sentidos y lógicas internas distintos. En ese sentido, tenemos que ir abandonando pues eso, una visión que ya hemos desterrado del punto de vista que la guerra es una guerra ideológica, que la guerra es una guerra romántica, o que la represión es simplemente una venganza o una cuestión de genocidio. En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, y me acuerdo mucho de Julio Arostegui cuando decía, pues vaya mierda de genocidio, que hay que hacerlo en tandas. Ciertamente lo decía con coña, pero lo decía con toda la razón, porque los genocidios, es decir, que no se hacen así. Es decir, aquí hay fases, y si lo entendemos y lo reducimos solo a la violencia exterminista, que es la que puede dirigir pues, no sé, el verano del 36 o la primera fase de la guerra, pues nos vamos a perder toda una dinámica que preside este proceso, que es la utilización de la violencia y la combinación de y la violencia y la combinación con otros medios para alcanzar el poder. Eso es lo que quizá pues se puede expresar de una manera más compleja o no, pero eso es en definitiva lo que está ahí en juego. Y a partir de ahí, pues como hace, por ejemplo, todavía mucha gente, ¿no?, que lo atribuye a genocidios, a la locura de los actores, pues nosotros así no vamos a ir a ningún lado, porque para locos y cuerdos pues siempre vamos a tener y nos vamos a retroalimentar. Entonces lo que tenemos que ver es que en ambos mundos, o en ambas zonas o territorios, o la fractura que se produce es un hecho indiscutible, y a partir de ahí pues la gente actúa jugándose la vida en primer lugar. Entonces nos tenemos que situar en ese contexto y no juzgarlo. En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. No juzgarlo con categorías morales de hoy, porque eso no alimenta en nada. Entonces nosotros yo creo que en eso hemos avanzado bastante, gracias también a los archivos, y como tú dices, pues algunas cosas sí que nos debemos por nuestra deontología, ¿no?, por nuestra profesionalidad, y en eso sí que algunas cosas sí que quería comentar, al igual que el tema del derecho, que fundamentalmente no es tanto la legitimación, sino es un trabajo más de prácticas, no tanto de legitimidades, sino de prácticas sociales que tienen formas de estudio distintas, pero que evidentemente eso tiene también detrás otra cuestión. En cuanto a los datos puntuales, estoy de acuerdo con Octavio en cuanto a los generales, y que las divisiones generales de división pertenecen los 6 que se quedan con la República. En cuanto al Estado Mayor, también estoy de acuerdo en que hay un 50-50, hay un 50 y algo. Estamos de acuerdo con eso, que la República podía haber tenido esa funcionalidad, ¿no?, que nos lleva luego a hablar de la conocida lealtad geográfica. Pero sí que es verdad que el punto fundamental son los oficiales, ¿no? 4 de cada 5 sí que se sublevan, y eso a la hora de lo que le falta precisamente al ejército republicano, que es encuadrar los mandos o poder hacer que realmente cumplan las órdenes o que sean profesionales realmente, pues ahí eso es lo que marca la diferencia, además de algunos otros cuerpos técnicos de los que carece y que los tendrá que suplir con los soviéticos, y eso le generará también un problema internacional a la República. Pero fundamentalmente el dato de presos del millón no es tanto un dato que venga de Gironella, sino que es un dato de las cifras de enero del 40 que resultan de la suma de 500.000 personas prisioneros de guerra en campos de concentración, 90.000 en batallones de soldados trabajadores, 70.000 en batallones disciplinarios y 300.000 con sentencia firme en prisión. Hace un total de 900.000. Es cierto que no es un millón, pero es una cifra bastante elevada y que se le acerca. Y además lo que hace es situar al franquismo, o el origen del franquismo, en un perfil represivo en ese momento el más alto que hay en Europa, porque está por encima de las cifras de internos en prisión, no de campos de exterminio, de la Alemania nazi.
y eso solo lo superará la Rusia soviética. Con lo cual, aquí hay una cuestión de fondo en cuanto a las cifras, que claro que hay que tener una precisión y que hemos hecho o se han hecho cuestiones metodológicas, en fin, de aquella manera, ¿no? Hay que exigir rigor metodológico en contar, sobre todo, o hacer sumas de cuentas que tengan que tener duplicidades. Estoy hablando de los muertos y los desaparecidos, por ejemplo, o el problema que hay en España de cuantificar víctimas todavía. Yo estoy de acuerdo con las cifras que tú has dado. Hay gente que no, de muertos, pero el problema es que lo que no se puede sumar, por un lado, o que hacer una suma total en función de muertes por autonomías. Aquella autonomía que ha desarrollado su mapa de fosas tiene unos datos completos, aquella que no. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que haya más muertos en Aragón que en Cataluña? Metodológicamente o políticamente o lo que sea, pues ahí hay un problema, pero vamos, no son las cifras de presos o de detenidos o concentrados a la altura de enero del 40, con otra dimensión más cualitativa. Yo creo que donde tenemos que, además del rigor con esto, donde tenemos que ir precisando también es en la dimensión cualitativa, y en la dimensión cualitativa hay una cifra también que es el ritmo de ejecuciones cuando se ocupan las ciudades. Barcelona, Madrid, a un ritmo de 10 ejecuciones diarias, eso marca, paraliza la sociedad. Enero del 40 de nuevo, 8.941 peticiones de sentencia de muerte, por datos de justicia militar, solo de un mes. O sea, quiere decir que si lo desglosamos y vamos viendo cómo eso cabalga, ¿no?, a lo largo del tiempo, pues nos da una secuencia con un perfil represivo muy alto y que quizás se entiende más si lo desglosamos que si damos el monto total. Aún así, bueno, pues que todo eso está sujeto a debate. El propio Ministerio de Justicia reconoce en sus cifras los 300.000 presos y eso ya lo sitúa por encima de la propia Alemania nazi. Y bueno, sí que es cierto, yo lo reconozco, por ejemplo, que el trabajo de Julius Ruiz, de Franco's Justice, La justicia de Franco, es un libro de 2005, si no recuerdo mal, es un libro bueno, es un libro positivo que aporta datos y que realmente yo creo que abrió desde la historiografía anglosajona campos que nosotros no teníamos en ese momento previstos, y que igualmente ha pasado a ser condenado porque luego escribió uno que no es tan bueno, bajo mi punto de vista, que es El terror rojo, donde sí que se deja llevar, bajo mi punto de vista, por algunas categorías que no demuestra y por la extrapolación, ¿no?, del caso de Paracuellos o de Madrid al resto de la retaguardia republicana, cuando es más bien el contrario, ¿no? Madrid es la excepción dentro del mundo republicano, pero no te acuso a ti de esa tesis, pero sí yo hago mi autocrítica, que es decir, por un error que cometió, o queremos que es un error, el hombre dirá que no, lógicamente, ¿no?, pero por una tesis que luego sí que ha sido apropiada por los que se pueden llamar, o por una historiografía que revisa o que critica esto más, pues se ha invalidado un trabajo anterior que es un trabajo válido. Entonces yo creo que ahí sí que hay que hacer autocrítica y no eliminar a los historiadores porque hayan evolucionado, ¿no?, en eso yo creo que hay razón y nos lo tenemos que hacer mirar y no etiquetar tanto a la gente, sino debatir más y sobre todo leer, que yo creo que es una cosa que hacemos medianamente y como sabes tú en todas las profesiones, ¿no? Pero bueno, ese es un problema que yo creo que con el tiempo realmente, y a lo mejor la gente ya más joven pues irá superando, irán incorporando no tanto asunto ideológico, sino buena o mala historia. O sea, historiografía solo hay una, que es la profesional. Entonces eso es lo que tenemos que, con independencia de que cada uno se ascriba o tenga sus enfoques o sus interrogantes personales, que eso es totalmente legítimo. Y bueno, yo en relación a lo que desde el ámbito jurídico, desde el ámbito de los apoyos intelectuales, claro que hay muchas faltas, muchas omisiones. Es un trabajo sobre todo centrado en buscar las raíces del fenómeno, y es importante situar los orígenes. No es una violencia reactiva, es una violencia preventiva anterior al golpe. Eso, para caracterizarlo de una manera, desde el punto de vista de los estudios de la sociología de la violencia, es algo importante. Es un absoluto dominio del ejército. No hay paramilitares. No es que no haya paramilitares, sino que no hay una violencia descontrolada. Eso es también importante
mantenerlo y a partir de ahí ir avanzando, ¿no? en un tipo de violencia distinta, pero claro, hay una legitimación del derecho a defenderse, de la propia justificación de la pena de muerte. Todo esto, en la fase alcista de la pena de muerte, pues igual tenía que haber hecho alguna referencia más clara a sus creadores desde el ámbito, del ámbito jurídico, pero para buscar, o si hablamos del ejército y hablamos de la Iglesia exclusivamente, que son quienes realmente monopolizan tanto el castigo como las formas de gestión de ese perdón, ¿no? Pues nos olvidamos, y eso es algo que ha pasado en la historia, en la historiografía, que nos olvidamos de las personas que lo sufren, ¿no? Nos olvidamos de las personas que están en ese meollo, ¿no? De esa población civil, y hay que ponerle nombres y apellidos, y hay que ponerle rostros de la multitud, como se decía hace tiempo. Entonces, eso es lo bueno de la microhistoria, y a través de ahí irse a los archivos y no hacerlo al revés. Entonces, claro, ya pues el editor me hubiera matado, todo esto, porque hubiéramos construido un libro muy desde arriba, más amplio, y ya se ha tratado la redención en una monografía que no se soluciona con las citas, ¿no? Pero sí que son, digamos, aparatos que están fuera de las prácticas. En las prácticas hasta el año 41 hay un núcleo fundamental que es el que se inicia con el bando de guerra, y luego se van, bajo mi punto de vista, se van uniendo las jurisdicciones, como tú bien sabes, las especiales, tal. Y claro, hasta el año 41 ellos no han terminado de clasificar la información del puerto de Alicante. Entonces ahí es cuando se da por terminado, y en esa fase, digamos que en ese conjunto se trata de ver en ese periodo las prácticas que yo creo que no habíamos, bueno, a mí me interesa mucho algo que nadie discute en el punto de vista europeo, ¿no? Que son las formas de colaboracionismo. Y en España no solo hay víctimas, sino que también hay formas de colaborar, ¿no? Porque se entreabre una puerta, no solo la denuncia, sino incluso aquellos que son acusados de tibios o de no estar solo con el golpe, sino de un lado a otro, pero se abre una puerta para la colaboración y para salir de ahí. Y eso es lo que desde el principio se busca en esa implicación social, también a ras de suelo, abajo. Y si lo tratamos solo desde la legitimación, que evidentemente está ahí, no encontramos formas para contrastar ese discurso, por ejemplo, entre alguien, Licinio Ávila, que le escriben mientras le mandan en la muda al hombre sus cosas, y está malo de la tripa y eso es lo que le está pasando, con Sánchez Tejerina, ¿no? Que me está contando otras cosas totalmente. O sea, son dos niveles difíciles de... Entiendo lo que dices, pero son dos niveles difíciles de tratar desde una historia intelectual o de una historia de los discursos con una de las prácticas, que hacerlo sería lo suyo. Sí, pero creo que hay dos situaciones claras, muy marcada en la primera fase, que es de no derecho, que luego se mantiene, pero se mantiene coexistiendo con lo que son la actuación de los tribunales militares. Se mantienen en las sacas y los paseos, es decir, a lo mejor no como única forma, que sí que se da en la primera parte. En la primera parte no hay en la primera fase no he visto ninguna actuación de un tribunal, por en lo que planteas. Pero claro, es decir, eso no te excluye, el crear el marco no te excluye el verlo luego el marco desde abajo. Ese es otro tema. Es decir, pero claro, ¿qué le aplicaban? Bueno, pues usted le aplicaban esto y ahora eso te explica además, por ejemplo, esa inversión del papel te explica cosas, te explica el por qué yo no me siento culpable de nada. ¿De qué me habla? De que yo me he rebelado sin verla contra nadie. ¿Entiendes? A donde quería llegar era ahí, ¿no? Por mi parte correcto, lo justifica en el primer momento la metodología que vas a emplear. Y eso es inatacable. Es decir, tomas un punto de partida y lo aplicas. Pero realmente para sacar todo el rendimiento a ese punto de partida, yo creo que lo otro no lo hubiera olvidado. Pero en fin, es opinable, además de historia sabes tú. Sí. Yo creo que hay una parte ahí que es que, como bien habéis comentado, por ejemplo, claro, la gente no sabe de qué van a por ellos o de qué les van a acusar, pero sí que ya hay una clasificación de su comportamiento antes incluso de que lleguen a su pueblo. Entonces, eso es importante contarlo y que la gente lo sepa. Y claro, cuando se juntan ambas vías de conocimiento, ¿no? Eso será la institucionalización o la normalización, ¿no? Creo que es todo eso
forma ese conjunto, pero... Yo quería añadir simplemente que yo he hecho unas sugerencias de carácter general que en realidad afectan al libro de Guzmán o podrían afectar a cualquier otro, pero por otra parte quizás, después de mi intervención y por aquello de cortar brevemente, pues quizás no he dicho realmente la enorme efectividad que tiene la aportación documental del libro. O sea que es microhistoria, pero es una microhistoria con una capacidad de sugerencia y que facilita la comprensión de lo que él estudia de una forma extraordinaria. O sea, por digo, para que no quedarme corto en las alabanzas que son muy merecidas a tu trabajo.